Bueno, en la práctica 1 vamos a hacer un modelo de un sistema que se refiere a un restaurante de comida rápida, que son pizzas. Se refiere aquí a lo que es la probabilidad empírica, es que se observó durante un periodo de tiempo cuántas pizzas se vendían en dicho restaurante y en base a la observación se hizo una tabla de frecuencias. A eso se refiere a que es empírica. Si fuera determinista, significaría lo contrario, significaría que yo tengo una distribución estadística como la normal, como la exponencial. Entonces, en este caso se refiere a que es empírica, a que en base a la observación se determinó esta tabla de frecuencias. Como comenta aquí la descripción, se vende cada pizza a 250 pesos y tiene un costo de producción cada pizza de 170 pesos. ¿Qué quiere decir? Que si yo resto los 250 menos los 270, me da 80 pesos de utilidad por cada pizza. Dice aquí que vamos a realizar el modelo matemático de este sistema para determinar la utilidad esperada por hora que puede obtenerse de dicho restaurante. Para ello, el dueño del restaurante registró el número de pizzas vendidas por hora durante 25 días, es decir, 200 horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, la primera hora se vendieron 15 pizzas, bueno, del 0 a la primera hora, en la primera hora 25 pizzas, en 2 horas, a las 2 horas 35 pizzas, a las 3 horas 45 pizzas, a las 4 horas el sistema estaba ya vendiendo 50 pizzas, a las 5 horas 14 pizzas y a las 6 horas 16 pizzas. ¿Qué quiere decir? Que aquí, como el número 50 y 45 son los mayores, vemos que entre 3 y 4 horas más o menos es el promedio en que se están vendiendo más pizzas, ¿no? A la tercera y la cuarta hora de que está abierto el sistema. Ahora, la recolección de los datos de entrada, ¿sí? Vamos a ver, analizar aquí los datos de entrada. Dice, bueno, se analizaron las 200 horas en el restaurante y se registraron las pizzas vendidas por cada hora. Entonces tenemos esta tabla de frecuencias, ¿no? Aquí tenemos la misma tabla que tenemos ahí arriba, pero aquí estamos calculando las probabilidades. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Divido 15 entre el total, que son 200 horas, y me da 0.0750. 25 entre 200 me da 0.1250. 35 entre 200 me da 0.1750 y así sucesivamente hasta 16 entre 200 me da 0.08. Estas probabilidades acumuladas es precisamente lo que llama acumulado, ¿no? Entonces, aquí lo acumulado es 0.750. Pero aquí ya estoy sumando yo esta probabilidad que tengo aquí. Entonces yo sumo 0.0750 más 0.1250 y me da 0.20. Si yo sumo 0.20 más estos 0.1750 me da 0.3750. Si sumo 0.3750 más 0.2250 me da 0.6. Y así sucesivamente hasta que sumo 0.92 más 0.08 y me da un 1, que significa el 100%. Acuérdense que una probabilidad, la suma de todas las probabilidades siempre tiene que ser el 100%, que en este caso es este 1. Entonces se elabora una tabla de frecuencias por intervalos de probabilidad. Entonces aquí estamos manejando del 0 a 0.0750 se venden 0 pizzas por hora. De 0.0750 a 0.20 se vende una pizza por hora. De 0.20 a 0.3750 se vende 2 pizzas, ¿sí? De 0.6 a 0.85, 4 pizzas, etcétera. De 0.92 a 1 se venden 6 pizzas. Entonces, esa es la tabla que vamos a elaborar ahorita en el Excel. Paso número 2, el diseño del modelo. Dice, se hace el modelo del sistema para 40 horas, que son 5 días de 8 horas. Se genera un número aleatorio entre 0 y 1 y se compara con la tabla que tenemos aquí arriba para determinar el número de pizzas vendidas, que sería la columna 3, esta que tengo aquí. Se calcula la utilidad por hora y se calcula la utilidad promedio acumulada. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer que el sistema genere un número al azar, un número aleatorio, entre 0 y 1 y se va a buscar en esta tabla. Vamos a suponer que me genera un punto 4. Caería en este intervalo que tengo aquí y significaría que serían 3 pizzas las que se venderían. De esa manera yo estoy haciendo que el sistema
produzca en base a los datos de entrada un dato de salida que serían el número de pizzas vendidas. Aquí tenemos el modelo de sistema por 40 horas de trabajo. ¿Qué estamos poniendo aquí? Pues desde la hora 1 hasta la hora 40, ¿no? Que es lo que voy a hacer. Genero este número aleatorio, ¿sí? Con una función en Excel, que vamos a ver ahorita. Y estas 4 pizzas representan la tabla que tenemos arriba. Por ejemplo, este punto 8499, si yo lo busco en la tabla que tengo aquí arriba, el punto 84 está en este intervalo de aquí y significan 5 pizzas. ¿Qué quiere decir? Me genera ese número aleatorio, lo busco en la tabla de arriba y entonces aquí me dice punto 8499. Está aquí, perdón, significa 4 pizzas. Ahí está, 4 pizzas, ¿de acuerdo? Entonces me dan los 4 pizzas y aquí voy a multiplicar los 80 pesos por las 4 pizzas y me va a dar los 320 pesos, ¿sí? De esa primera hora. Así sucesivamente lo voy a hacer con las 40 horas y voy a calcular la utilidad promedio. Por ejemplo, en este caso, pues en la primera hora son 320 pesos, pero en la segunda hora son 240 pesos. ¿Cómo los calculé? Sumo 320 más 160 entre 2 y me va a dar 240 pesos, que es la utilidad promedio de las primeras 2 horas, ¿de acuerdo? Si yo quiero sacar esta utilidad promedio acumulada, es la suma de 320 más 160 más 160 más 240 entre 4 y me da los 213.33. Finalmente saco los estadísticos, saco el promedio de toda esta columna, que es la utilidad promedio, y su desviación estándar. De esa manera yo ya tengo hecho el modelo matemático de este sistema. Aquí está su gráfica de estabilidad promedio por hora, que está fluctuando entre los 200 y los 250 pesos. Vemos que a medida que pasan las horas, se va estabilizando esta gráfica, ¿verdad? Entonces, paso número 3 dice evaluación de la variable aleatoria de salida. La variable aleatoria de salida es la utilidad promedio por hora. Estos 228 pesos es el promedio de todos esos datos que tengo ahí de las 40 horas y esta es su desviación estándar. Entonces dice aquí la variable aleatoria de salida es la columna de la utilidad promedio por hora. Estos datos son evaluados para obtener los estadísticos, el promedio y su desviación estándar. Como conclusión, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que en promedio son 228 pesos y una desviación estándar de 122.27 pesos. Aquí tengo entonces esta tabla que está aquí, que es la tabla que me dan como entrada. Estas son las probabilidades en donde estamos dividiendo cada uno de estos datos entre los 200, como lo comentamos hace rato. Y aquí estamos sumando, acumulando las probabilidades, 0.0750 más 0.1250, 0.20 más 0.1750, etcétera, hasta que me da el 100%. Aquí estamos nosotros haciendo los intervalos, ¿no? Como lo comentamos hace rato, de 0 a 0.0750, 0 pizzas, de 0.0750 a 2, una pizza, de 0.20 a 0.3750, 2 pizzas, etcétera, hasta de 0.92 a 1, que son 6 pizzas por hora. Aquí simplemente nada más copiamos las fórmulas, ahí está. El dato de una columna se pasa a la otra columna y aquí pues es simplemente este dato que ya tengo aquí, ahí está. Esta columna de aquí pues es idéntica, esta columna es idéntica a esta columna que tengo acá. Ahora, el modelo del sistema, como se los comenté, ahí está, de la hora 1 hasta la hora 40. Genero este número aleatorio con esta fórmula que se llama igual que la palabra aleatorio, abro y cierro paréntesis, y me genera un número aleatorio. Este número aleatorio, aquí yo le puedo poner más o menos ceros, ¿verdad? Dependiendo de cómo quiera representarlo. En este caso lo vamos a dejar con 4 decimales después del punto decimal y lo centramos. ¿Cómo calculo yo esto para que me busque, por ejemplo, aquí el punto 4980? Pues está aquí, en este intervalo que está aquí, que significarían 3 pizzas. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues con esta fórmula que significa aquí, igual que la palabra buscar valor que tenemos ahí, abro paréntesis, aleatorio, que es en este caso cuál número que yo tengo,
que en este caso sería B12, la posición B12, que es esta, B15, que es esta. Y después, coma 3, que significa que quiero que me regrese el tercer valor de la tabla esta, que es la que estoy buscando. Y coma verdadero, que significa que cualquier número que esté entre este límite y este límite lo considere. Si le pongo falso, tiene que ser exactamente o .3750 o .6. Entonces, si quiero que sea completamente dentro de todo el intervalo, pues le pongo la palabra verdadero. Entonces, en este caso, ahí tengo, es igual que buscar el valor de B15, de F1 a H8, que es aquí, de F1 hasta H8, que es toda esta tabla que tengo aquí, sombreada, coma 3, que es la columna 3, coma verdadero. La utilidad, pues ya vimos, es la diferencia entre 250 menos 170 pesos, que serían los 80 pesos por la celda C15, que en este caso es la cantidad de pizzas que se vendieron en esa hora, ¿no? La utilidad promedio, pues en este caso sería igual que la palabra promedio, abro paréntesis, de D15, ¿sí? En donde voy a poner signo de pesos D, signo de pesos 15, que significa que se va a congelar esa celda a D15. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre hacia abajo la fórmula, en este caso, ahí ya queda de D15 a D16, D15 a D17, D15 a D18 y se vaya acumulando por hora. Los estadísticos, que ahí está su promedio de la utilidad y su desviación estándar. Ahí está. Me estoy refiriendo, cuidado aquí con la columna D. Este es el promedio de la utilidad. Y este es el promedio de las desviaciones, y esta es la desviación estándar de la utilidad, que es la columna D. Posteriormente hago la gráfica, que sería esta, del sistema, que ¿cómo la hago? Bueno, pues muy fácil, nada más selecciono la utilidad obtenida de aquí hasta la columna, hasta el renglón en donde termina las 40 horas, insertar, gráfico recomendado, y aquí voy a seleccionar yo la gráfica, en este caso es esta, la utilidad promedio. Selecciono de ahí hasta la hora 40, ¿sí? Y posteriormente saco la gráfica. Aquí está la gráfica, ahí está, ¿sí? Entonces selecciono desde aquí, desde el título, hasta este último dato, insertar, gráfico recomendado, y selecciono este gráfico que está ahí, que es la utilidad promedio, y aceptar. Me pone la gráfica donde no la quiero, control X para borrarla, en este caso. La selecciono, control X para borrarla. Me posiciono donde quiero la gráfica, que en este caso sería aquí. Y le pongo control V y me la pone donde la quiero. Control V y ahí está la gráfica. En este caso, bueno, pues ya la tengo ahí. Ahí está. Yo le cambié el título, simplemente le dan clic aquí, donde va el título, y le ponen gráfica de estabilidad de la utilidad promedio por hora. Y eso sería todo el modelo matemático de este sistema.